Bueno, buenas tardes. El día de hoy les voy a estar leyendo un tema que actualmente está tomando mucha relevancia, principalmente por la situación de los maíces, que en la actualidad las semillas importadas, las semillas mejoradas, están teniendo un sobreprecio exagerado. Además de que se está perdiendo la diversidad de las semillas locales, nativas, incluso de las cuales se originaron esas semillas mejoradas, ¿no? El tema que les quiero compartir el día de hoy es la diversidad de los maíces nativos como un recurso estratégico para México. Es una presentación del doctor Aber Gil Muñoz, del Colegio de Posgraduados Campus Puebla. El contenido de esta pequeña charla que vamos a tener eh, es el siguiente. Como primer tema tenemos la importancia del maíz en México. Como segundo tema tenemos la amplitud de la diversidad del maíz nativo en México. Como tercer tema, las poblaciones nativas, otro nivel de diversidad. Como cuarto tema, aprovechamiento en la unidad familiar. Y pues sin mayor eh, preámbulo, pues vamos a comenzar, ¿no? El maíz en México actualmente tiene los siguientes datos relevantes, ¿no? México es el séptimo productor mundial. Su producción está en 27.16 millones de toneladas, aproximadamente un 2.5% de la producción mundial. El maíz de esta producción, de estos 27.16 millones de toneladas, el maíz blanco representa el 86.7%. El maíz amarillo representa el 12.9% y el resto de la producción lo representan otros maíces, como pueden ser los criollos, por ejemplo, ¿no? El 78% de toda la producción nacional es de temporal. Entonces, ahí tenemos un dato muy importante, ¿no? Ya que al ser de temporal, pues tenemos muchos factores en contra para producir el maíz. Ahora, con respecto a la importancia social, el maíz representa un 50% de los alimentos que se consumen en un año. Representa para las familias un 21% del gasto. Por el consumo de maíz per cápita está en 336.6 kilos, lo que equivale a 56 a 80 kilos de tortilla por persona por año. Este maíz o esta demanda es cubierta de cierta manera por 2.5 millones de agricultores. Y las unidades de producción no son mayores a 5 hectáreas. El 90% de los productores no tiene más allá de 5 hectáreas, en donde producen esta cantidad, producción, ¿no?, de maíz. El maíz actualmente representa mucha cultura a lo largo y ancho de todo el país.
México es el centro de domesticación de esta planta, de este cultivo, ya que existen testimonios lingüísticos, documentales, botánicos, arqueológicos y genéticos que respaldan esta afirmación. Tenemos aproximadamente 10.000 años trabajando con maíz en México y se tiene estudiado que se originó a partir de el teocintle, una gramínea silvestre, ¿no? Entonces, esos son los antecedentes del origen del maíz. Ahora, ¿qué tan amplia es la diversidad de nuestro maíz? El maíz se puede dividir en tres, por así decirlo, categorías. Las poblaciones nativas, los cultivares mejorados y los criollos, que son una combinación de nativos con mejorados. Dentro de los mejorados podemos encontrar maíces de polinización abierta, variedades sintéticos y híbridos. Entrando en materia para comprender un poco mejor esto, tenemos que hablar sobre el concepto de raza. Las razas de los maíces, ¿no? Pero para poder identificar las razas de los maíces, pues debemos de tener un poco de información acerca de lo que es una raza. La raza es un conjunto de poblaciones con características en común que las distinguen como un grupo y las diferencia de otros conjuntos. La raza se transmite sus características de una generación a otra y ocupan un área ecológica específica. Específicamente el maíz tiene 4 razas base, que es la Naltel, Chalqueño, Bandeño y Jala. La Naltel puede originar a su vez, o mejor dicho, de estas 4 razas, por ejemplo, podemos originar muchas otras no razas, porque ya al originar variedades entre estos, pues ya al realizar cruzas estamos originando variedades, pero estamos cruzando razas. Ahora, ¿cuántas razas hay en México? Wellhausen en 1951 clasificó 25, Ortega et al. En 1991 clasificó 41, Sánchez et al. En el año 2000 clasificó 59. Y lo más reciente, el dato más reciente de la Conavio, en el 2020, ellos identifican 64, 59 nativas, 5 descritas inicialmente en otras regiones, y de las cuales el 23% representan el total de las razas del continente americano y el 53% son utilizadas a lo largo y ancho de la República Mexicana, de estas 64 razas. Por ejemplo, en el estado de Puebla
se tienen reportadas 15 razas, por ejemplo, palomero, tepecintle, naltel, ratón, bolita, cacahuacintle, celaya, olotillo, coscumatepec, arrocillo, amarillo, elotes cónicos, chalqueños, tuxpeños, cónicos y pepitillas, por hablar de algunos. Otro ejemplo es el estado de Tlaxcala, en donde se tienen reportadas 4 razas, cónicos, cacahuacintles, chalqueños y elotes cónicos. Es por dar un ejemplo. Para el Estado de México tenemos 14 razas registradas, como lo son la tabloncillo, cónico, bolita, elotes de occidente, cónicos, elotes cónicos, chalqueños, cacahuacintles, pepitillas, anchos, tuxpeños, celaya, olotillos, palomeros, toluqueños y creo que tabloncillos ya les había dicho. En Hidalgo, por ejemplo, se tienen reportadas 11 razas: negrito, cacahuacintle, celaya, tabloncillo, cónico, tuxpeño, olotillo, bolita, elotes cónicos, chalqueños, mushitos, negritos, ¿no? Y esos son algunos de los que se reportan en estos estados. Las poblaciones nativas son otro nivel, otro tipo de razas de maíces, y podemos diferenciar o hablar si es que una población nativa se puede considerar como criolla o viceversa, una criolla se pudiera considerar como nativa. El conjunto de semillas sembrado por un agricultor durante mucho tiempo en un área determinada es lo que se considera como una variedad nativa. Usualmente tienen el nombre y se les considera diferentes por otros conjuntos, ¿no? El nombre muchas veces se lo asigna el agricultor de manera personal. Presentan amplia variación en sus características. No tienen características muy bien definidas, son muy variables y son sujetos a la selección natural por parte de este caso de los agricultores. Muchas de las variedades mejoradas han sido originadas de estas variedades nativas. ¿Cuántas poblaciones nativas de maíz existen en México? Aproximadamente 2.5 millones de agricultores cultivan maíz. De estos, 1.8 millones utilizan variedades nativas. Se estima que cada productor conserva o trabaja alrededor de 2 a 3 poblaciones. Es una estimación, pero incluso puede haber hasta más, ¿no? Entonces, haciendo un cálculo muy incipiente con estos datos, podemos calcular más o menos que existen de 3.6 a 5.4 millones de poblaciones nativas, pensando que cada agricultor, considerando que cada agricultor tenga de 2 a 3 razas diferentes que él haya seleccionado a través de los años, ¿no? ¿Cómo es que surge toda esta diversidad? La diversidad orográfica, la diversidad climática y la diversidad edáfica
influyen para que todo esto se pueda dar. Estas tres diversidades o estas tres variables conforman lo que se llama diversidad ambiental. Estamos hablando de relieve, clima y suelo. ¿Cómo afectan estos tres factores al origen de las razas? También existe otra diversidad, que es la diversidad vegetal, que de por sí se da de manera natural, y la diversidad cultural, la que los productores pues le infringen por causa de sus costumbres y de sus hábitos alimenticios, ¿no? Entonces, por eso es que toda la diversidad es muy grande, y únicamente estamos hablando de México, ¿no? Esta diversidad se genera y es, mejor dicho, es el eje central de las actividades de la familia, ya que las actividades son determinantes para incluso influir en esta diversidad. Tienen mucho que ver los hábitos alimenticios, como dije, y las fuentes de ingresos. Si un maíz representa buenos ingresos para los productores, para su familia, pues obviamente que van a estar trabajándolo. Si un maíz no representa nada, pues algunos productores van a estar desechándolo porque no le representa beneficios. Pocos son los productores, o algunos, que conservan una u otra variedad por mera iniciativa propia, o con otros intereses, ¿no?, más allá de los económicos o alimenticios. Por ejemplo, dentro de los usos que también determinan esta variedad o diversidad están el uso para forraje, para alimentación de los animales, abono, el uso medicinal, el uso de los subproductos como las hojas o la caña, a lo mejor como posible fuente de energía, ya que los solotes o las cañas secas pueden servir a manera de leña, y puede que algún maíz represente pues una mejor cantidad de energía, ¿no?, para los usos de la familia. Entonces, también influyen actividades como los usos artesanales, ceremoniales, o otros como pueden ser semilla. La estrategia de aprovechamiento del maíz en la unidad de producción familiar se da principalmente por dos factores, ¿no? Uno que es el autoconsumo, y el otro que es la venta, o el significante como una fuente de ingresos, como ya lo comentábamos hace rato. Las variedades blanco, azul, amarillo, rojo, pinto, morado o mejorado nos pueden estar dando productos y subproductos, como ya estábamos comentando anteriormente, ¿no?, como forraje o fuente de energía, o hojas, por ejemplo, para elaborar otro tipo de alimentos como los tamales, ¿no? Esto representa, por ejemplo, de manera general, los subproductos pueden representar
ingresos directos o indirectos para las familias. El totomostle, el rastrojo, el olote pueden servir como materiales para la venta, ya sea para la alimentación animal, para ensilados, bueno, es lo mismo, para leña, ya decíamos, para hoja para los tamales. Y los productos, principalmente el grano y la semilla, que primordialmente pueden ser utilizados para alimentación y continuar el ciclo productivo, ¿no? El maíz grano, a su vez, pues obviamente para poder ser consumido tiene que ser transformado en tortilla, atoles, pinole, elotes, o maíz, harina de maíz, ¿no? Y estos igualmente a su vez pueden, representan alimentación para la familia, pues pueden representar una fuente de ingresos también. Algunos otros aprovechamientos que se les pueden dar es para abonos, como un origen de elaboración, una fuente para la elaboración de abonos, usos medicinales o artesanales, ceremoniales, o algunos otros a causa de la cultura local de las comunidades. Toda esta diversidad a las familias satisface criterios personales, necesidades familiares, usos tradicionales, canales de venta, también incluso les representa cierta seguridad al momento de cultivar, y sobre todo al enfrentar los fenómenos climáticos como pueden ser vientos, heladas, lluvias, granizadas o sequías, ya que la diversidad de materiales les puede significar una resistencia natural, por ejemplo a sequía, ¿no? Entonces, si tuviéramos una variedad, o las familias tuvieran una variedad que a lo mejor no tolera ciertos grados, cierto tiempo sin agua, y esa fuera su única variedad, pues estaríamos ante una posible pérdida de su material, ¿no?, de cultivo. Pero si esa misma familia tiene 2, 3, 5, 10 variedades de maíz, y unas son más tolerantes a la falta de agua y otras no, obviamente las que son tolerantes a la falta de agua, pues de ahí se asegura la cosecha y se asegura semilla para los siguientes ciclos agrícolas, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de contar con una diversidad amplia dentro de las comunidades y dentro de las familias. El mejoramiento genético, hablando propiamente de esto, se plantea como una metodología orientada al estudio y aprovechamiento en el sitio de la diversidad genética presente a nivel micro entre las poblaciones nativas y especies originarias o diversificadas. Esto pues representa una potencialidad, ¿no?, para originar, por ejemplo, nuevas variedades más productivas, más resistentes, y de ahí la importancia de este tema. El patrón varietal. Se menciona el patrón varietal, por ejemplo, ya que es un concepto clave al ser un sistema que conjunta los grupos de poblaciones, los estratos o niveles ambientales y las relaciones entre ellos.
¿Qué quiere decir? Los componentes del patrón varietal que están estrechamente relacionados con los estratos ambientales. En otras palabras, ciertos maíces se van a dar en ciertas condiciones, y otros maíces se van a dar, se van a desarrollar en otro tipo de condiciones. Y con esto, aquí tiene mucho que ver la diversidad, lo que estábamos platicando, porque obviamente son diferentes variedades de maíz, las que toleran calor, toleran a lo mejor mucha agua, mucha humedad, mucho frío, y esto nos va a permitir tener poblaciones que se puedan desarrollar en diferentes ámbitos, ¿no?, ambientales. Por ejemplo, tenemos los blancos tardíos, blancos precoces, amarillos y azules. Específicamente, por ejemplo, en el Valle de México, en el sitio de laderas, por ejemplo, se pueden desarrollar muy bien los blancos tardíos. ¿Qué quiere decir? Que su ciclo productivo es más allá de 6 meses a lo mejor. Entonces, un maíz que tarda tanto para madurar, pues se puede desarrollar en este tipo de ambientes, de microambientes. En el caso de una planicie, por ejemplo, un blanco precoz puede ser más adaptable y más aconsejable, ya que pues las condiciones de temperatura, quizá viento, nutrición del suelo, pues van a ser diferentes, ¿no? Entonces, los azules y los amarillos posiblemente, o de manera general, tienen mayores características que los hace adaptarse a diferentes microclimas dentro de una misma región. Y es por estos comentarios finales que la variedad, la diversidad resulta tan importante, ya que dentro de esta diversidad nosotros podemos generar mejoramiento o generar nuevas variedades y quizá hasta razas para posiblemente enfrentar por ejemplo, una de las situaciones que estamos viviendo actualmente, que es el cambio climático. Al contar con variedades adaptadas a diferentes condiciones, aseguramos de cierta manera la cosecha, pensando en que la temperatura del planeta pues aumenta, los ciclos biológicos, por ejemplo el del agua, pues ya no son regulares. Entonces esto quiere decir que necesitamos variedades pues más resistentes tanto a las condiciones adversas del clima como de las consecuencias que esto tiene en el ambiente, en el microambiente. La tierra, al no tener suficiente agua, pues no va a tener disponibles los nutrientes para las plantas, para el desarrollo de los cultivos, ¿no? Entonces, una variedad, una raza que se desarrolle a lo mejor con menos nutrientes, con menos agua, pues va a garantizar que podamos sacar una cosecha, ¿no? Entonces, con esto yo concluyo el primer tema que les quería compartir acerca de la diversidad de los maíces nativos como un recurso estratégico para México, ya que de la diversidad de los maíces nativos se puede hacer frente, como estábamos concluyendo, por ejemplo, a los fenómenos climáticos
están aquejando, ¿no? Y básicamente en eso es en lo que radica la importancia de este tema. Entonces, como último comentario, pues los maíces nativos son de gran importancia, adquieren para esto una gran importancia social y económica, y incluso ambiental, ¿no? Para enfrentar todo esta nueva problemática que ya estamos viviendo, ¿no? Y les voy a continuar compartiendo una serie de temas con el propósito de hay mucho material, ¿no? Mucho material actualmente en la red, pero no pretendemos ser uno más, o no pretendemos ser el mejor, o quizá el aspirar a una gran cantidad de seguidores o de suscriptores, como quieran llamarle. Lo que pretendemos es abonar a la discusión constructiva para generar un nuevo desarrollo de los acontecimientos en nuestra sociedad, en el país, ya que por ejemplo, en este caso estábamos platicando comentando sobre el fenómeno del calentamiento global. Se necesitan todos los esfuerzos posibles para enfrentar toda esta nueva realidad que ya se nos vino encima, ¿no? Entre más negligentes o más individualistas como sociedad, como individuos seamos, mayores serán los problemas que nos aquejen, y entre más dialoguemos, actuemos y generemos esa cohesión social, esas actividades que busquen soluciones, que busquen la generación de unas nuevas condiciones, o el enfrentar las condiciones que tenemos, y todas estas entre más individuos seamos los que estemos buscando un camino, una alternativa, pues podremos enfrentar con mayores ventajas toda esta problemática que estamos viviendo, tanto económica, social, ambiental, quizá hasta política, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, entrar a la discusión, entrar a la generación de opciones, de alternativas, y cooperar para buscar las vías, las alternativas, las opciones de solución y de cooperación, ¿no? Entonces, todos estos temas, este es el primero, no empecé con un orden, simplemente tiene que ver con mi actividad profesional que estoy desarrollando. En este caso, ahorita es lo que estamos trabajando. Entonces, ¿para qué estar, no sé, generando un guión o un plan, si lo que estamos trabajando con lo que estamos haciendo puede ser muy muy importante para que se pueda comenzar, ¿no? Dicen que lo más difícil es comenzar, y el más difícil es el primer paso. De ahí en adelante, pues, si existe la voluntad de cooperación, de trabajo, de intercambio de ideas, discusión con respeto, con el ánimo de crear, de avanzar, pues será bien recibido. Si no es así, bueno,
no estamos interesados en confrontar, en buscar más problemas de los que ya tenemos, sino en aportar, ¿no? Entonces, con ese propósito es que comienzo a hacer esta serie de videos. No tienen un orden, no van a tener un orden, pero sí lo que se busca es que se aporte, ¿no? Se genere discusión, se generen vías, se generen cooperaciones, incluso a lo mejor despierten inquietudes, en fin, ¿no? Hablando de situaciones en un aspecto positivo. Bueno, entonces disculpen que me haya tardado tanto en dar la razón de estos videos. Ojalá y sean del interés de alguien, no tienen que ser de miles de personas, aunque sean del interés de los que realmente estén interesados. Y si no, pues será un ejercicio personal que espera tener otros resultados, incluso de ámbito profesional, para mi mismo desempeño, ¿no? Entonces, por donde se vea, tiene objetivos que buscan beneficios para todos. Y bueno, yo con esto termino y espero que podamos seguir platicando. Voy a hacer otro video, entonces pues por el momento sería todo, y les agradezco a quien me haya escuchado, y espero que les sirva de algo, ¿no? Esto que se acaba de compartir. Trataré de hacerlos más ilustrativos, a lo mejor más dinámicos, pero tienen un tono un poco formal, si ustedes ya se dieron cuenta, ¿no? Entonces, eso sí, esperemos que no los aburra mucho. Bueno, pues hasta luego y muchas gracias a quien me haya escuchado.